que se dan de alta 30,800 nuevos... Correcto. Que ya estaban trabajando en el gobierno, para que la gente no confunda que se van a contratar nuevos 30,000 trabajadores. No, esos 30,000 trabajadores ya trabajaban desde hace 17, 16, 15, 10, 9 años en el gobierno del Estado, y con esta reforma se les basifica, se les da seguridad social desde el punto de vista de las prestaciones económicas, se les mete un fondo de jubilación o pensión, que es el de pensiones, se les abre el acceso a préstamos, a créditos hipotecarios, y los que nos están escuchando ahorita y que tienen pensiones saben lo que significa tener un crédito hipotecario o tener un aval de un préstamo a corto plazo por parte de pensiones. Se abren los incentivos a la permanencia en el empleo y se te garantiza que tengas un servicio médico igual que como hasta este momento lo tenías, sea provisto por pensiones o sea provisto por el ICHISAL. Es decir, ustedes como Dirección de Pensiones Civiles, a estos trabajadores que no estaban recibiendo servicio médico de pensiones, seguirán recibiéndolo en ICHISAL. De momento sí, pero aparte se les abren todos los otros beneficios económicos que tú estás mencionando. Ahora, ¿habrá alguno en el futuro mediato o inmediato, transitarán la atención médica también a pensiones, o tú crees que eso permanecerá en el ICHISAL? Mire, las leyes de pensiones de los 32 entidades de la República nunca manejan al interior de sus normas el tema médico, porque es solamente pensiones, prestaciones económicas. Aquí en el caso concreto de Chihuahua, la provisión del servicio médico se maneja a través de un reglamento administrativo del año 81, me parece, en uso de esas facultades que tiene el gobernador del estado en turno para, como dice la Constitución, proveer en la esfera administrativa su exacta observancia. En tiempos de Óscar Ornelas. Sí, en los tiempos de Óscar Ornelas, que fue una persona que impulsó mucho a la institución, se crea ese reglamento y fija las reglas para la prestación del servicio médico a los trabajadores del Estado. La realidad es que en este momento unos están en ICHISAL, otros están en pensiones. Y la realidad es que yo creo en la palabra y en la valentía del gobernador César Duarte, porque si ya hizo esta reforma, que era realmente lo difícil, tener con qué pagar las pensiones y jubilaciones, seguramente también tendrá él la creatividad y las ideas para construir la posibilidad de que poco a poco los trabajadores del Estado vayan migrando también al servicio médico de pensiones. Reitero, ya tienen el del ICHISAL, pero sí irán migrando poco a poco. ¿Qué es lo que necesitamos para que migren, don Javier? Bueno, primero se necesita revisar la norma de salud que regula ese servicio, que repito, no es la ley de pensiones. Segundo, se necesita construir un consenso en los términos de cómo debe de quedar, porque ahorita nosotros ya tenemos 85,000 derechohabientes en el servicio médico de pensiones, y bueno, pues la gente se preocupa y dice, bueno, si vas a meter más, pues adecua las instalaciones, porque hasta ahorita el servicio médico de pensiones tiene un prestigio desde hace 20 o 25 años de primer nivel en el Estado. Entonces fue una preocupación de los maestros, de los sindicatos, decirnos, si le van a entrar, amplíense. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Seguramente ampliar las instalaciones de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Tenemos 60 delegaciones en el estado, don Javier, pero nada más Chihuahua y Juárez básicamente dan servicio médico aquí de manera directa. En todos los demás casos se subroga a hospitales y a clínicas privadas. Entonces, si logramos construir un edificio ecológico precioso, que usted lo conoce ahí en pensiones, en 6 meses, de 23,000 metros cuadrados, pues yo creo que un área de urgencias, un área de consulta externa, con ganas de hacerlo, en 2 o 3 meses se puede hacer sin mayor problema. Entonces yo siento que antes de que termine el gobierno de César Duarte, estaremos migrando poco a poco al servicio médico de pensiones. Ahora, son 30,800 trabajadores más que ya estaban trabajando en el gobierno del Estado. La gente del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral. Todos ellos. Eso es lo moderno de nuestra ley. Que la ley ¿cuánto anterior ascenderá el número? Pues mire, déjeme primero le comento, la anterior ley decía, esta ley aplica para los 3 poderes y para la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, pues ahí, si eres abogado, estás entendiendo que, o si entiendes la estructura jurídica del Estado, pues estás entendiendo que se está refiriendo a los organismos públicos descentralizados, las empresas paraestatales, pero hay un concepto nuevo que se crea en los años 90 en la Constitución, que son los organismos autónomos. Y los organismos autónomos son aquellos que no pertenecen a ningún poder, por eso tienen autonomía, para que técnicamente, o cuando menos en la teoría, nadie le dé instrucciones, como es el IFE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Estatal Electoral, el INEGI a nivel federal, el Banco de México. Hay varios, el ICHITAIP aquí, el IFAI no tiene a nivel nacional, pero el ICHITAIP sí tiene aquí. Sí. Entonces agregamos el concepto en la ley, en el artículo 3, si mal no recuerdo, en donde ya también se hace mención a los organismos autónomos. Entonces, todos los órganos del Estado
que trabajen para el estado de Chihuahua incorporarán o estarán en condiciones de poder incorporar a todos sus trabajadores al sistema de cotización para pensiones y jubilaciones de nuestra institución. ¿Es necesario que firmes tú un convenio con los titulares de Con cada los uno de ellos? poderes del Estado no, porque ya está No, eso ya expreso en está. la ley, pero con los descentralizados y con los autónomos sí, y me voy a volver feliz de la vida de estar invitando a que firmen junto con el señor gobernador cada una de las instituciones. ¿Ya Esto lo va estás a- procesando? Esto, claro, no, me lo imaginé desde hace como 2 años. Ya nada más es falta que llegue el 1 de enero para empezar a operar la ley, que es cuando entre en vigor. Ajá. Pero esto va a ser una fiesta, don Javier, va a ser una verdadera fiesta porque, repito, aunque no trabajes en gobierno, aunque no tengas ni vayas a tener el servicio médico de pensiones, el que se haya podido meter en la regularización a 67,000 familias, lo que en los hechos significa cerca de 250,000 de personas en el estado, no solamente te resuelve la problemática de todas esas personas, sino que también, insisto, te da calidad moral para que también en la iniciativa privada, que es el resto de la población, exista ya una posibilidad de exigir que los patrones cumplan con esa prestación como lo es darlos de alta en el Seguro Social. Oye, ¿y la UACJ? La UACJ, debido a que se fundó mucho después de la UACH y mucho después a que entró en vigor la ley de pensiones, que data del 56, si mal no recuerdo, la UACJ debe ser como del 68, del 70, por ahí más o menos, pues ella creó su propio fondo de pensiones y es autosustentable. Son muy poquitos, tienen resuelto su problemática, entonces ellos no entran en este esquema porque desde que se crearon a través de una ley orgánica, tienen resuelto de manera interna su propio fondo de pensiones. Y ustedes no tienen, ni ustedes ni la UACJ han pensado en que se incorporaran. No, porque ellos son de los poquísimos. ¿O no les conviene? No, si nos conviene, pues sería dinero directo para pensiones, claro que sí, pero ellos tienen resuelto su problema. Nada más de los 104 sistemas de pensiones en el país, nada más 2 tienen resuelta su sustentabilidad. La UACJ por 29 años y la Marina. Y ahora ya el estado de Chihuahua también. Entonces, si ellos quieren incorporarse, pues qué bueno, pero la verdad es que ellos tienen resuelto su problema. No tendría necesidad de que sacaran su lana de allá y la metieran acá. Creo que lo tienen resuelto. Un aspecto central, Marcelo. Aquí en la nueva ley se decide que las pensiones sean a partir de la cotización de los trabajadores, por supuesto, y hay que resaltar lo que el Estado también se compromete a elevarla del 5 al 17%, y los trabajadores que ya estaban trabajando sin cotizar, eso suben Del 5 al 12. De 5 al 12. Pero la pregunta es, ¿por qué crear cuentas individualizadas y no el antiguo concepto del fondo de pensiones como existía el fondo de pensiones? Hay el varios Seguro Social? escenarios, don Javier, y esto es bien importante que lo sepan quien nos está Y escuchando. lo pregunto porque Sí. en un artículo de la ley aprobada establece que la junta directiva te otorga a ti, con tu calidad de director, amplias facultades para encontrar los mejores mecanismos de financiamiento y de manejo financiero, entendido como las inversiones, en fin, con estos fondos de pensiones. Mire, lo primero que le tengo que precisar es que esta ley, don Javier, está creada para los que estamos ahorita, para los que van a ingresar y que ya trabajaban en gobierno y que no tenían nada, y para los que algún día existirán. Esta ley se creó para la hija o el hijo que todavía no tengo y que algún día a lo mejor trabaje en gobierno, para el hijo o la hija de quien nos está escuchando y que a lo mejor su hijo va a ser maestro, profesor, y que todavía ni siquiera es embrión o a lo mejor todavía ni siquiera sale del kinder. Pero lo cierto es que para todos los que estamos ahorita, que viene siendo los jubilados, los que están cotizando actualmente Cuidado, y los 12,000 y los 31,000 que se van a integrar, ninguno de esos será manejado a través de cuentas individuales. Las cuentas individuales, don Javier, nada más es para a partir de los nuevos ingresos a partir del 1 de enero, pero de los nuevos ingresos al gobierno del estado, no al fondo de pensiones. Entonces, todos los 31,000 que van a entrar con el esquema denominado beneficio definido, que es precisamente una gran bolsa revolvente en donde tienes garantizada tu pensión dinámica. No sé si me expliqué, don Javier. Sí. No, si sientes que es necesario abundar, correcto, adelante, tú sabes, Marcelo, que aquí con amplitud puedes hacerlo. Hay una gran inquietud. Hay un trabajador que tiene 5 años ya trabajando en gobierno del estado, en cualquiera de sus dependencias, y va a ingresar, o ya se le va a dar de alta en la dirección de pensiones civiles. ¿Qué va a pasar con las cuotas que debía aportarlos durante los 5 años anteriores
y en todo caso vamos poniéndole que tuviera un salario de 10,000 pesos y va a aportar 10,000 pesos mensuales y va a aportar entonces 1,200 pesos al mes. Así es. Para su fondo de pensiones. Así es. ¿Y lo anterior qué va a pasar? Porque hay la idea... Esta es una gran noticia y de una vez se la digo antes de... La idea, perdón Marcelo, es que dicen, es que entonces voy a tener que pagar las cuotas de los 5 años anteriores. Por supuesto. A ver, tener un fondo de cotizaciones no significa que el gobierno te va a regalar una jubilación. Tener un fondo de pensiones significa que toda mi vida laboral yo voy a estar metiendo en una alcancía una parte proporcional de mi ingreso para que cuando yo ya cumpla con un determinado ciclo, esa alcancía que fui llenando sea de donde se tome el dinero para que se me mantenga, se me dé un sueldo, se me dé una jubilación por el resto de mis días. Y no solamente a mí, también a mis hijos, si son menores de edad, a mi esposa, y en el caso de los ascendientes al papá y a la mamá. Entonces no nada más es hablar de una pensión que a lo mejor si me jubilo a los 60 y voy a vivir 90 dure 30 años, es 30 años más lo que viva mi viuda, más lo que vivan mis hijos si son menores de edad, si fuera el caso. Ya ven que Julio Iglesias tuvo un hijo a los 80 años. Entonces es posible que nos encontremos con una situación de esas. Don Julio. Pero sí, bueno, sí. Tiene capacidades propias, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que... Sí, son propias, nada más. Lo cierto es que tenemos que entenderlo con esta madurez. Un fondo de pensiones, don Javier, no es un gravamen o un dinero que me está quitando el gobierno. Es una alcancía para yo poder vivir con tranquilidad mi etapa otoñal o invernal de la vida. Entonces, por supuesto que quien quiera reconocer su antigüedad tiene el derecho en la ley de hacerlo, pero tiene que pagar sus aportaciones omitidas, porque si no las paga, entonces ¿quién las va a pagar? Las tendríamos que pagar los otros que sí las pagamos oportunamente. Entonces, este no es un problema real, don Javier, porque el promedio de trabajador o el promedio de antigüedad que tienen los trabajadores del gobierno en el Estado, que no están cotizando en el fondo de pensiones, es de 6 años. Y para jubilarte necesitas 35, entonces faltan 29, hay tiempo para encontrar esquemas. A ver, vamos a ir a un corte comercial y luego abordamos en concreto, en específico, un ejemplo, sí, señor, para que puedan ubicar a nuestros radioescuchas y aquellos presuntos beneficiarios de esta nueva reforma a la